muchachos, en este video hablaremos brevemente de las propiedades más importantes de los polinomios, pensando en abordar los problemas tipo PSU o prueba de selección universitaria que hay aquí en Chile. Lo que haremos será, en primer lugar, clasificar a los polinomios en monomios, binomios, trinomios o polinomios dependiendo de la cantidad de términos que estos tengan. Luego hablaremos de las partes de un monomio, las que son su coeficiente y su factor literal. Luego mencionar cómo sumar distintos términos que conforman un polinomio y también cómo multiplicarlos. Entonces, antes de comenzar la clasificación y distintas partes de un polinomio, debemos mencionar qué son estos. Entendemos por polinomios una suma finita de términos que son productos de números o constantes por términos que son variables. Estas variables pueden representar a cantidades físicas, matemáticas, químicas, etc. Y en general las vamos a denotar a través de alguna letra A, B, C, X, Y, etc. Estas variables pueden estar elevadas a distintas potencias naturales que estarán asociadas al grado del polinomio. Dependiendo de la cantidad de términos, llamaremos al polinomio de distintas formas. En caso de tener un único término, diremos que este es un monomio y se compone de un número y el producto de distintas variables. Por ejemplo, el término 12x² AB es un monomio. Cuando posee dos términos o dos monomios, diremos que es un binomio. Por ejemplo, si a este le sumamos otro término, digamos más y² por c, eso será un binomio debido a que tiene dos términos. ¿Cómo sabemos que son dos términos? Aquí tendremos uno y acá tenemos otro que no son términos ni siquiera parecidos. En caso de tener tres términos distintos, diremos que es un trinomio. Si entonces a los dos que ya tenemos sumamos otro, aquí tenemos y² c más 12x por y, ese también es un término que no es comparable a los otros dos y por lo tanto es un término distinto, haciendo que esto sea un trinomio. Y en caso de que tenga 4 o más términos, llamaremos a este polinomio. Por ejemplo, si al polinomio que ya tenemos, al trinomio digo, más y² c más 12xy más 3xz y más 6c, aquí estaríamos agregando dos términos más y por lo tanto esto a nosotros nos va a representar un polinomio porque tiene al menos 4 términos. Entonces nos damos cuenta que la parte más fundamental de cualquier polinomio es un monomio. Y el monomio entonces lo podemos separar en dos partes. Tenemos una parte que le vamos a llamar coeficiente. Este es un número típicamente. Y por otro lado tenemos términos que son, o factores mejor dicho, que son variables, los que nos pueden representar alguna cantidad, dijimos antes. X nos puede representar alguna cosa y Z otras dos distintas. Y entonces esta parte que es variable está asociada a lo que se conoce como factor literal. Y donde cada uno de los factores va a estar elevado a una cierta potencia que va a ser un número entero. Por ejemplo, aquí tenemos x elevado a 2, un y que aunque no lo mostremos está elevado a 1 y un z también elevado a 1. Entonces, ¿por qué es importante identificar tanto el coeficiente como el factor literal de dos términos? Bueno, resulta que cuando queremos sumar o restar polinomios, lo que necesitamos identificar son los términos semejantes. ¿Cuándo un término es semejante a otro? Cuando su factor literal es exactamente el mismo. Por ejemplo, en esta suma de tres términos, tenemos este término que es x² y por z, más 12x² por y por z, más 6z. Podemos identificar entonces que este término que está acá tiene exactamente el mismo factor literal que el que está acá. Y este es distinto. Entonces, ¿cómo procedemos para realizar la suma? Si tenemos dos términos con el mismo factor literal, entonces podemos decir que estos términos son semejantes o que son comparables y por lo tanto los podemos sumar. Y lo que hacemos para poder sumar es identificar los coeficientes, que aquí por ejemplo tendríamos un 1, multiplicando a eso, aquí tenemos el 12, y para realizar la suma lo que haremos es simplemente sumar los coeficientes y vamos a dejar intacto el factor literal. Por ejemplo, aquí tenemos
que el factor literal es x cuadrado y por z, y lo que vamos a hacer es sumar los coeficientes, que tenemos 1 más 12. Y el otro término, al tener un factor literal distinto, no es un término semejante y por lo tanto no lo podemos combinar. Y el resultado entonces de esta suma es 13 x cuadrado por y por z más 6z. Y esa entonces es la forma de sumar polinomios. Identificamos el factor literal, vemos los términos semejantes y sumamos los coeficientes o los restamos en caso de que haya que hacerlo. Aquí tenemos otro ejemplo para combinar dos polinomios. En este caso vamos a hacer la resta de estos dos polinomios, pero nuevamente el procedimiento es el mismo. Identificamos los términos que tengan exactamente el mismo factor literal o términos que sean semejantes y luego procedemos a combinar los factores que los anteceden. Entonces vamos a identificar primero los términos que tengan el mismo factor literal. Por ejemplo, tenemos acá un 3x a la 4 y acá también tenemos un x a la 4. No hay otros términos con x a la 4, así que solamente este y este término son términos semejantes. Lo mismo va a pasar con los términos cúbicos. Tenemos por un lado x al cubo acá, x al cubo acá, y no hay otro término x al cubo. Acá tenemos un 2, que es un factor constante, y tenemos por otro lado factor x. Entonces ahí ya vimos cuáles son los términos semejantes. Y entonces ahora procedemos a realizar la resta en este caso. Si ustedes quieren, pueden hacer lo siguiente. Pueden escribir, para el caso de la resta, el término que está con signo positivo adelante, digamos este término. Y el otro término, ya que esto es una resta, lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de los términos en el interior por el signo menos que está afuera. Esto por la operatoria de los polinomios. Y entonces aquí tendríamos un menos 2x a la 4 menos 3x al cubo menos x. Una vez que tenemos esto, ya podemos hacer la suma porque ya sabemos cuáles son los términos que son comparables. Y entonces identificamos los términos a la 4, los términos al cubo, el término lineal y el término constante, que estaba en amarillo, y el término lineal que está acá. Y combinamos entonces lo que sabemos. Tenemos por un lado para los términos x a la 4. Esto tenemos un 3 y acá tenemos un menos 2. Entonces, ese lo arrastramos y lo dejamos acá. Ahora vamos con los otros términos. Tenemos más, en paréntesis, vemos el primer término que sería 6x al cubo y el otro término que es el menos 3, que ese también, entonces lo ponemos acá, menos 3, y eso nos va a acompañar al x al cubo. Ese lo vamos a dejar aquí y dijimos que el menos 2 estaba acá. Los otros términos no tienen otros términos semejantes. Es decir, x no tiene otro compañero acá con el cual sumar o restar. Así que vamos a dejar exactamente el mismo término que sería menos x. Y lo mismo va a pasar con el término 2 que está por acá, que no tiene algún otro número por acá. Así que, como no tiene el mismo factor literal, no es un término semejante, digo, y por lo tanto nos quedaría más 2. Así que en definitiva, el resultado de esto sería 3 menos 2 es 1 por x a la 4, 6 menos 3 sería más 3x al cubo, menos x más 2. Y este entonces sería el resultado del polinomio que estamos estudiando ahora. Otra forma alternativa de poder hacer esta suma o resta de polinomios es poniendo los términos en columnas. Por ejemplo, si ponemos el primer término acá, tendríamos 3x a la 4 más 6x al cubo.
Y vamos a completar los otros términos cuadrados, lineal y constante que tendríamos acá, más 0x cuadrado más 0x más 2. Eso sería el primer término. El segundo término vamos a escribirlo como 2x a la 4 más 3x al cubo. No hay término cuadrático, así que sería 0x cuadrado más 1 por x y más 0. Entonces, ya que tenemos todos los términos que podrían existir en estos polinomios, los vamos a escribir en columnas. Y entonces el primer término sería 3x a la 4 más 6x al cubo más 0x cuadrado más 0x más 2. Ya que queremos restar a este polinomio, el segundo polinomio, vamos a poner menos y vamos a poner entonces paréntesis y rellenar con el segundo polinomio, que sería acá 2x a la 4 más 3x al cubo más 0x cuadrado más 1 por x y más 0. Y ahora que tenemos esto, simplemente hacemos la resta de cada uno de los términos y tendríamos, por ejemplo, para el primero 3x a la 4 menos 2x a la 4, eso sería 1 por x a la 4. Tendríamos para el segundo término 6x al cubo menos 3x al cubo, eso nos va a dar 3x al cubo. No tenemos términos cuadráticos en ninguno de los casos, así que aquí tendríamos 0 menos 0, eso nos va a dar un 0. 0x cuadrado. Tendríamos acá para el otro término 0x menos un x, o sea, eso nos va a dar un menos 1 por x. Y el último término sería 2 menos 0, y eso simplemente 2. Y entonces ahora dejamos lo que realmente nos sirve y nos quedaría que el resultado de este polinomio sería x a la 4 más 3x al cubo. El 0x cuadrado no lo dejamos, así que nos quedaría menos x y más 2. Una de las cosas que también caracteriza a un polinomio es su grado. Esto después va a tener bastante significado cuando entendamos ecuaciones algebraicas y ese tipo de cosas. Lo que vamos a identificar ahora es el grado de un polinomio. Primero, vamos a darnos cuenta de que cada uno de los términos que compone el polinomio tiene distintas potencias en su factor literal. Por ejemplo, tenemos este término 3x al cubo y por z. Tenemos el segundo término que sería 6x a la 4 por z. Y el último término que sería 9z al cubo. ¿Cuál es el grado del polinomio? Entonces vamos a identificar primero el grado de cada uno de los términos que están acá, el grado de cada monomio. Y lo que vamos a hacer entonces es simplemente ver las potencias que están aquí en el factor literal y sumarlas. Por ejemplo, el factor literal aquí tiene 3 potencias, más 1 y más 1. La suma de estas potencias nos va a dar el orden del polinomio, y acá vamos a decir entonces que esto es de grado 3 más 1 que sería 5. El primer término entonces es un polinomio, es un monomio de grado 5. Si hacemos lo mismo aquí con el segundo término, vemos que esto es 4 más 1. Entonces el grado del segundo término es 4 más 1 y por lo tanto también nos va a dar 5. Y en cambio el último término, la potencia que acompaña a este factor es un 3 simplemente. Entonces este sería grado 3.
Entonces, ya que tenemos el grado de cada uno de los monomios o de los términos que componen a este polinomio, vamos a ver cuál es el grado del polinomio en general. La definición de grado de un polinomio es el mayor grado que hay entre los distintos monomios que componen al polinomio. En este caso, ya que tenemos el grado de cada uno de los monomios, vemos que el máximo es 5, que en este caso lo comparten dos términos. De esta forma, este polinomio sería un polinomio de grado 5. Entonces ya estamos en condiciones de poder ver el producto de polinomios. Y para eso necesitamos recordar propiedades de la multiplicación de números, donde las principales para nosotros van a ser, primero, que la multiplicación es conmutativa, en el sentido de que si yo multiplico un número por otro, es lo mismo que multiplicarlo en el otro orden. Y también que va a ser distributiva, en el sentido de que si yo hago la multiplicación de A por la suma de B más C, entonces esto es lo mismo que A por B más A por C. La otra propiedad importante de la multiplicación tiene que ver con el producto de potencias de igual base, que ahora nos va a ser importante debido a que podemos multiplicar términos que representan lo mismo, por ejemplo x por x cuadrado, lo que se va a traducir en potencias de igual base, y entonces para esto vamos a darnos cuenta de que si tienen la misma base, lo único que hacemos es simplemente dejar la base y sumar los exponentes. Entonces, ahora que ya recordamos esas cosas, simplemente vamos a hacer el producto de los distintos términos. ¿Qué es lo que vamos a realizar entonces? Vamos a multiplicar cada uno de los términos. Por ejemplo, los de este paréntesis los vamos a multiplicar por todos estos, y luego le vamos a sumar la multiplicación de este término por los del otro término. Cosa de que si aplicamos tanto la propiedad conmutativa como la distributiva, vamos a darnos cuenta de que aquí van a aparecer 1, 2, 3 y 4 términos, los que después vamos a sumar, y ahí vamos a obtener el producto del polinomio. En este caso vamos a hacer 4 multiplicaciones entonces. La primera es x cuadrado por y lo vamos a multiplicar por z. Esto sería la multiplicación de este término con este término. Si hacemos eso, el resultado es simplemente, dado que no hay factores que representen lo mismo, entonces no podemos dejar esto de otra forma y simplemente nos va a quedar x cuadrado por y por z. El segundo término a considerar va a ser este mismo x cuadrado por y, pero lo vamos a multiplicar por el otro término que nos falta del otro factor, que sería x por y. Ahora en este caso nos damos cuenta de que tanto x como y aparecen en los distintos términos. Entonces aquí tendríamos x cuadrado por x. Aquí esto lo podemos reordenar, ¿cierto? Dado que la multiplicación es conmutativa, vamos a dar vuelta a este y, lo vamos a dejar a la derecha, el x lo vamos a dejar a la izquierda, y nos quedaría acá un x cuadrado por x, que sería un x a la 2 más 1, por lo mismo con la parte y, que tendríamos y a la 1 por y a la 1, que sería y a la 1 más 1. Si hacemos eso, entonces nos vamos a dar cuenta de que esto es x al cubo. Ahí está, x al cubo por y cuadrado. Si hacemos el tercer término, vamos entonces a enfocarnos en este xz. Y aquí tenemos x por z, y este va a multiplicar nuevamente a todos los términos del segundo polinomio, que sería z por un lado por z. Y si hacemos el resultado de eso, tendríamos x, eso no tiene contacto con ningún otro, pero z aparece dos veces. Z a la 1 más 1, recordando esta multiplicación de igual base, de potencia de igual base, y esto sería x por z al cuadrado. Y el último término nos quedaría x por z nuevamente, y lo vamos a multiplicar por el último término que nos falta acá, que sería x por z por
y por z. X por y digo. Y entonces si hacemos ese resultado, nos damos cuenta que x nuevamente aparece dos veces. Tenemos x a la 1 por x a la 1 y eso es un x a la 1 más 1. Por, tendríamos acá z por y que no se combinan, así que esto nos va a quedar por y por z, dándonos como resultado x cuadrado y por z. Ahora, ¿qué hacemos con esta multiplicación de cada uno de los términos que está por separado? La sumamos. Esto, bueno, tiene que estar de acuerdo con los signos que hay dentro del paréntesis. Ya, mucho cuidado con eso, pero en este caso tendríamos suma para todos los términos y el resultado sería entonces x cuadrado por y por z, que es el primer término, más x al cubo y cuadrado, que es el segundo término, más xz cuadrado, que es el tercer término, y más x cuadrado y por z. Si se dan cuenta, aquí no hay mucho que hacer salvo en este término que es x cuadrado y z, y este término que también es x cuadrado y z, son términos semejantes y por lo tanto los podemos sumar, y esto sería 1 más 1, y el resultado entonces de esta multiplicación nos va a dar 2x por y por z, x cuadrado digo y por z. Los otros términos no son combinables, así que tenemos x al cubo y cuadrado más x z al cuadrado, y ese sería entonces el resultado de nuestra multiplicación. Así que ese sería el tema de ahora, y con esto ya vimos entonces todo lo relacionado a la suma y producto de polinomios y cómo caracterizarlos. Y entonces dejamos esta sesión hasta este punto y les dejaré una pregunta, la que espero que me respondan en los comentarios. La pregunta es: ¿cuál es el resultado de la operación x más y por x más y menos 4x por y? Espero sus respuestas en los comentarios y cualquier cosa entonces me pueden escribir y estamos en contacto. Cuídense harto, chicos, que les vaya bien. Chau, chau, chau.